Ya está, ya está. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, compañeros alumnos. Buenas tardes, bienvenidos al Auditorio Benito Juárez. El día de hoy vamos a desarrollar una conferencia acerca de los procedimientos de divorcio que están regulados en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En esta ocasión tendremos a la maestra María Esmeralda Mesa Peregrino, quien nos acompaña de la Universidad Autónoma de Querétaro. Nuevamente, y como siempre, agradecemos a nuestras autoridades, a la doctora directora de esta facultad, Sonia Venegas Álvarez, y por supuesto a la Secretaría General, a cargo de la maestra Salamis Palma León, quienes facilitan estos espacios para que nosotros podamos trabajar y desarrollar este tipo de actividades académicas. Les voy a compartir primero la semblanza curricular de la maestra María Esmeralda Mesa Peregrino y posteriormente le cederé el uso de la voz para que pueda comenzar con su disertación. La maestra María Esmeralda Mesa Peregrino es una destacada profesionista con una sólida formación académica y una amplia trayectoria en el ámbito jurídico, administrativo y docente. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, donde también cursó la especialidad en Derecho Notarial y la maestría en Derecho. Actualmente se encuentra en la etapa final de sus estudios de doctorado en esta misma casa de estudios. Se ha desarrollado profesionalmente en diversos ámbitos, desde la función notarial, la gestión universitaria y la asesoría legal especializada. En la actualidad es abogada auxiliar de la Notaría Pública número 77 de Querétaro y funge también como apoderada legal en materia laboral de la Caja Inmaculada Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo. Anteriormente ocupó cargos en la Universidad Autónoma de Querétaro como coordinadora general de seguimiento de egresados, coordinadora administrativa del campus regional Centro-Sur y coordinadora general del campus Cadereyta, además de ser coordinadora académica de la licenciatura en Derecho de esa misma institución. Cuenta con experiencia en el sector público, donde se desempeñó como jefa de ventanilla única y como encargada de mejora regulatoria en el municipio de Colón, Querétaro. Ha impartido clases desde el año 2014 en diversos campos de su alma mater, abarcando materias como Derecho Notarial y Registral, Teoría de los Contratos, Derecho Ambiental, Internacional Público, Internacional Privado, Sociedades Mercantiles, entre otras, demostrando claramente un perfil sumamente versátil y especializado en diversas ramas del derecho. Su labor académica se complementa con una activa participación como ponente en seminarios, coloquios, conferencias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, donde incluye, por supuesto, instituciones como la nuestra, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Privada del Norte y recientemente visitó la Universidad Tecnológica del Perú. Les pido un aplauso para la maestra Esmeralda Mesa. Gracias. Maestra, es su auditorio. Muchas gracias. Pues como siempre, con el gusto de atender a la invitación que me hacen a través del Seminario de Derecho Procesal de esta alma mater de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias al doctor Lucio y a todos los que hacen posible este tipo de eventos. Desde luego, a ustedes, jóvenes estudiantes, a una querida amiga que esta tarde me acompaña. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Jets. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar de manera muy sencilla. He intentado elaborar estas diapositivas para que sea muy fácil de entender un tema que pues sabemos que se convierte en el pan de cada día en la práctica profesional, pero que ahora, derivado de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues tiene algunas implicaciones distintas a lo que normalmente estábamos acostumbrados. De inicio, pues sabemos que el divorcio bilateral es un tipo de divorcio solicitado y acordado por ambos cónyuges, donde existe un mutuo consentimiento para disolver el matrimonio y un acuerdo sobre los términos del mismo, con la custodia de los hijos, la pensión alimenticia y la división de bienes. Por su parte, este proceso también se conoce como divorcio por mutuo consentimiento y tiende a ser más rápido y menos conflictivo, ya que ambas partes están de acuerdo en los términos del convenio de divorcio. Digo, en principio se presume que no va a haber mayor complicación, pero ahora de repente las complicaciones las encontramos en los tiempos, con los tribunales, con los juzgados,
por toda esa carga de trabajo y todo lo que ello conlleva en el día a día. Lo encontramos regulado en el libro cuarto de la Justicia Familiar del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, desde el artículo 654 hasta el 662. Y aquí viene una gran interrogante: ¿ante quién podemos interponer? ¿Ante quién podemos tramitar este tipo de divorcio bilateral? Bueno, pues vamos a encontrar tres maneras. Puede tramitarse a solicitud, insisto, de ambos cónyuges ante la autoridad jurisdiccional, ante notaria o notario público, o bien, en los casos que así procede, ante la autoridad del registro civil correspondiente, de conformidad con las disposiciones que ya he mencionado, en específico, atendiendo el artículo 655 del Código Nacional. ¿Qué encontramos como requisitos comunes, independientemente de cualquiera de estas vías por las que optemos para promoverlo? Que deberemos integrar el acta de matrimonio, obviamente, porque debemos acreditar que existe un vínculo matrimonial, eso no es nada fuera del contexto habitual. En el caso de que existan hijos, pues obviamente deberemos también anexar las actas de nacimiento de ellos o de ellas, las identificaciones oficiales de ambos cónyuges y algo súper importante, la propuesta de convenio. En el caso de que existan bienes para la división de la sociedad conyugal, deberemos acreditar con la documentación correspondiente. ¿Cuál es esa documentación correspondiente, pues? ¿Cómo acreditamos la titularidad de los bienes? Adelante. ¿Una escritura pública? Con una escritura pública, es correcto. Entonces, si existe un bien, pues más bien por cada bien que exista deberemos adjuntar la escritura o el título de propiedad correspondiente. ¿Qué características encontramos en esta temática? Pues primero, y no menos importante, que existe un mutuo acuerdo. Es decir, ambos cónyuges están de acuerdo en divorciarse, pero además ya tienen platicado y perfectamente establecido en su convenio los términos en que lo harán. Ahora bien, ¿qué pasa con ese convenio de divorcio? Pues es la propuesta que se presenta para ser revisada y aprobada por el juez en caso de que se tramite ante juzgado competente, y en ese convenio se incluye la custodia de los hijos, el régimen de visitas, la pensión alimenticia, la división de bienes y todos los asuntos que tenga como tal esta disolución del vínculo matrimonial. ¿Qué pasa con el procedimiento no contencioso? Pues no existe un litigio como tal, no hay un conflicto judicial, y eso nos lleva a que sea un proceso mucho más ágil. Insisto, esto derivado de la voluntad de las partes. Respecto a la autoridad competente, la solicitud se presenta ante la autoridad jurisdiccional del último domicilio conyugal, esto es importante tener claro, o ante una notaría o el registro civil en los casos específicos. Esos casos los encontramos en el 654. ¿Qué pasa de manera general con el procedimiento que se promueve ante el juez? Pues primero tendrá que hacerse una solicitud, que ambos cónyuges firman y presentan una solicitud de manera conjunta para ese divorcio. Lo encontramos regulado en el artículo 655. Respecto a la propuesta de convenio, pues se debe anexar ese convenio firmado por ambos cónyuges, detallando los acuerdos sobre hijos, bienes y todo lo que conlleva dicha disolución. Aquí algo súper importante, hay una audiencia única. Se cita a los cónyuges a una audiencia única en el juzgado para ratificar la solicitud y el convenio. Esto en concreto debería ser como bastante fácil, porque justamente ya hemos adjuntado el convenio, ya estamos de acuerdo. Prácticamente pues solamente es eso, ir a ratificar lo que ya hemos expresado de manera escrita en aquel convenio. Para la aprobación del mismo, el juez verifica que el convenio no sea contrario a la ley ni al orden público y lo aprueba.
importante porque recuerden que pues es como cuando llevamos la materia de contratos, ¿no? Al final de cuentas, todas las modificaciones que se hagan en convenios y contratos, ¿qué es lo primero que requieren? La voluntad de las partes. Pero es preciso también el que en esa voluntad no exista dolo, no exista violencia, no exista mala fe y todos estos vicios en el propio consentimiento. De ahí que justamente se tendrá que someter a aprobación del juzgado. ¿Qué pasa con la sentencia? Se dicta una sentencia oral que declara disuelto el vínculo matrimonial y aprueba el convenio, lo cual puede inscribirse en el registro civil. Y ahí creo que es una de las situaciones que tendríamos incluso que observarle a la redacción del código, porque lo correcto no es que puede, sino más bien debe inscribirse en el registro civil, porque esa es la cereza del pastel para poder acreditar que se ha disuelto el vínculo matrimonial. Se hacen las anotaciones correspondientes. Para la tramitación ante la autoridad jurisdiccional, pues ya sabemos que se tendrá que acompañar, como ya había mencionado, pero es importante. El artículo 656 nos pone a la literalidad los términos en que debemos presentar esta documentación. Y en la fracción primera nos dice: copia certificada, física o electrónica, del acta de matrimonio de la unión que se pretenda disolver. Fracción segunda. En su caso, copia certificada, de igual forma nos da la opción de que sea física o electrónica, de las actas de nacimiento de las hijas o hijos menores de edad. Y fracción tercera, una propuesta de convenio que contenga, aquí viene algo importante, de existir hijos o hijas menores de edad, quien ejercerá su guarda y custodia, la fijación de la pensión alimenticia que les corresponderá y el establecimiento de un régimen de convivencias, así como la pensión alimenticia que en su caso pudiera corresponder al o a la divorciada. Y en otro supuesto, la forma en que deban distribuirse los bienes, derechos y obligaciones que se hayan adquirido durante el matrimonio, de conformidad con el régimen patrimonial al que estuviera sujeto el matrimonio. De ahí la importancia, y justamente debemos tener claridad en algunos puntos que tienen que ver específicamente con el derecho notarial. A ver, respecto a los regímenes patrimoniales del matrimonio, pues que sabemos, ¿no? Sociedad conyugal y separación de bienes. La separación de bienes pues no tiene mayor problema, cada quien es dueño de lo suyo y no entramos en conflictos por bienes, en teoría. No así cuando existe una sociedad conyugal. Ahí sí, pero que es importante tener claridad en las fechas y en la forma en que se adquirieron los bienes. ¿A qué me refiero puntualmente con ello? ¿Qué sabemos que se exenta aún existiendo este tipo de régimen en un matrimonio? ¿O entran todos los bienes que se hayan adquirido por igual durante la duración del matrimonio? A ver. ¿Allá? Me parece que son los bienes adquiridos después del matrimonio, ¿no? Ajá, bueno, más bien no después, sino durante el tiempo que duró el matrimonio, pero entran todos los bienes, independientemente de la forma en que se adquirieron. Sí, no, ¿por qué? ¿Allá? No todos los bienes, hay bienes, por ejemplo, como de herencia o de que tengas una altería o algo así, no digas que no entra. Los únicos que se exentan son las herencias y las donaciones, porque obviamente no implican un desembolso de ninguna de las partes que integraban ese vínculo matrimonial. Es decir, se adquirieron de manera gratuita y por eso se tiene que salvaguardar el hecho de que esos bienes son única y exclusivamente de la persona que lo adquirió. ¿Sale? Dentro de los contrayentes, obviamente. ¿Qué sucede con el resto de bienes? Pues eso sí, si estamos bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal, tendremos que negociarlo justamente en este convenio. Pero esa negociación, volvemos un poquito
poquito con los puntos que mencionábamos hace un momento. Tendrá que ser de una forma pues equitativa, de una forma que no sea o no se trate de afectar a ninguno de los cónyuges, pero sobre todo también aquí hay que atender no únicamente disposiciones en materia civil, sino incluso materias de desarrollo urbano, materia de carácter administrativo. ¿Y a qué me refiero específicamente con ello? ¿Qué sucede si únicamente existía un bien? Es la casa, habitación. Y no va a ser factible una cómoda división, porque resulta que es una casa básica, solamente tiene un baño, una cocina y 2 recámaras. Dices, bueno, las recámaras todavía se podría negociar, pero ¿y qué hago? Le das la cocina y lo dejas sin baño o al revés? ¿No? Y de repente nos da risa, sí, pero es el día a día al que nos enfrentamos. Entonces de ahí justamente que es una labor que a nosotros como licenciados y licenciadas en Derecho nos toca explicarle a los clientes que se acercan para este tipo de trámites. Se supone que en este tiene una bondad y una gran ventaja, que obra la voluntad de ambos cónyuges. Se supondría, y lo dejo muy entre comillas porque de repente primero van y nos dicen que sí, que todo padrísimo y están de acuerdo y van a disolver su vínculo en santa paz, pero resulta que cuando ya ven inmersos temas económicos y de bienes, como que cambian un poquito de opinión. Y entonces ahí que nos toca, pues ayudarles justamente. No vamos a decidir por ellos, eso también es cierto, pero que nos toca, pues darles una asesoría, una orientación, explicarles que sí, que no, por qué sí y por qué no es procedente lo que pretenden, y que logren de la mejor manera llegar a buen puerto con esta disolución de su vínculo matrimonial. En caso de no ser aplicable lo dispuesto en las fracciones anteriores, las partes deberán manifestar lo necesario bajo protesta de decir verdad. Hago especial pronunciamiento en esta parte, que es importante y no es ningún secreto para quienes nos dedicamos en la práctica profesional a esto, pues sabemos que de repente son capaces de decir que casi están en situación de calle con tal de no darle lo que corresponde al otro cónyuge y a los hijos, ¿verdad? Que nos toca a nosotros acreditarlo. Pero esta parte es súper importante, que es necesario que todos lo manifiesten bajo protesta de decir verdad y explicarles que pueden incurrir en delito si nos damos cuenta que están haciendo lo contrario. ¿Cómo se les ocurre que podríamos darnos cuenta de que lo que dijeron no es verdad? Es decir, el esposo o la esposa, independientemente del género. Adelante. Bueno, en cuestión de una pensión alimenticia, por ejemplo, el padre ingresa datos con una cantidad mínima y a la hora de buscar los números de cuenta del banco, los ingresos, es otra cantidad. Entonces ahí podemos ver que en realidad están mintiendo. A ver, ojo ahí. ¿Pero a nosotros nos van a dar información del banco? No, pero bueno. En principio no deberían. ¿Por qué? Porque no somos el titular de la cuenta. Y acuérdense que ahí ahora entra la ley de protección de datos personales. Si no, menudo problema en el que se mete el banco si anda dando información de los cuentavientes. Alguien más. A ver, justo les decía que independientemente de que sea él o la cónyuge, porque pues hay casos en donde cualquiera de los dos puede tener más bienes y resulta que dicen, casi que estoy en situación de calle, pobrecito. ¿Cómo podemos acreditar nosotros, abogados, cómo podemos darnos cuenta de que nos miente y de que sí tiene bienes? ¿A dónde vamos? Adelante. Tal vez con el auxilio de otras instituciones, por ejemplo, ahorita que mencionaba la compañera, es que ordena acceso a Comisión Nacional de Derechos que esa Sí. Pero más bien esa no la puedo solicitar yo
de mutuo propio, es decir, ahí entonces sí tendríamos que judicializar el tema para que se pida vía judicial. A nosotros no nos van a rendir informes. ¿Vale? Al lado. Yo también iba a sugerir que podría tal vez enviar una solicitud a instituciones bancarias para que eviten si la persona tiene cuentas en sus instituciones. ¿Alguien más? Adelante. Hay un registro, no recuerdo el nombre, pero se puede checar que son bienes inmuebles a qué nombre está. En el registro público de la propiedad y del comercio, sí, justamente. Y ese, como su nombre lo dice, sí es público, jóvenes. Ahí sí nos van a poder dar información respecto al mínimo el nombre de los titulares, y eso ya nos pone del otro lado, porque ahí mínimo vamos a saber si tiene o no bienes a su nombre, porque de repente también, ¿qué nos dicen? ¿Cuándo conoces a tu pareja? En el divorcio. Sí, porque cuántas veces nos toca en la práctica profesional que viviste no sé cuántos años con la persona y pues realmente no sabías ni quién era, terminaron siendo desconocidos, ¿no? Pero al punto al que quiero llegar justamente con esto del registro público de la propiedad y del comercio, en el mejor de los casos vamos a darnos cuenta que no manifestó que tenía los bienes que realmente tiene como titular. Pero en el peor de los casos incluso podemos observar que con toda la mala intención, porque no le puedo poner otro adjetivo, hizo una simulación. Es decir, enajenó por diferentes medios esos bienes. ¿Con qué tendencia? O sea, decir, no tengo nada. Dígame, mande usted. En este caso están obligados ya sea una mujer, a revelar sus ingresos. Como yo me conocí una pareja, bueno, hace yo creo que 15 años, y me acuerdo que él no le decía la verdad de cuánto ganaba. O sea, le decía que ganaba 250 y en realidad ganaba 1000 pesos. Entonces, están obligados a revelar entonces los ingresos que tienen, ¿no? Para también estar en cuanto a las decisiones del divorcio. Pues tanto como que estén obligados, no, porque se supone que, a ver, ¿cuál era la bondad que decíamos de esta modalidad de divorcio? Que hay un mutuo consentimiento. Más bien ahí ya es una cuestión ética, moral y personal de cada uno. Pero más allá de eso, volviendo un poquito al tema de los bienes, si descubrimos que casualmente tenía determinado número de bienes, y no sé, 1 o 2 años previos a que se promueva la disolución del vínculo matrimonial, se deshizo de sus bienes. ¡Ah, qué comodidad! Entonces ahí nosotros, ¿qué podemos iniciar? ¿Qué acción pudiéramos promover? Que hay una simulación. Y peor, si en el mejor de los casos la iniciamos por simulación y la podemos terminar hasta en fraude. Imagínense, un delincuente era con el que vivíamos al final del día, o con la que vivía el pobre sujeto. ¿Y a qué voy con todo esto, jóvenes? No es tan sencillo como parece, porque de repente lo vemos en el código y decimos, pues bien rápido, me voy a dedicar a eso. No, cada asunto que nos llega requiere de especial estudio, de especial cuidado, de buscar de manera lógica cuál va a ser nuestra función ahí como licenciados y licenciadas en Derecho. Pero sobre todo algo que nos pone ahí, pues, un foco de alerta, es cuando curiosamente esas enajenaciones son de manera, bueno, más bien no son enajenaciones, más bien esas traslaciones de bienes son de manera gratuita. Ahora resulta que es hermano o hermana de la caridad, ¿no? Digo, porque mínimo si fue una enajenación, es decir, fue una compra-venta, bueno, pues mínimo tienes el dinero de la compra-venta. O quiero pensar que la otra parte está bien. Y tendría que haber sabido eso, ¿por qué? Si esa transmisión del bien inmueble se hace en escritura pública, que así debería, porque de lo contrario estamos en serios problemas, ¿qué pasa cuando estamos casados bajo el régimen de sociedad conyugal?
¿qué te deben pedir en la notaría? Que comparezca tu cónyuge justamente para que dé su consentimiento. Salvo los casos que ya mencionábamos, que lo hayas adquirido por una herencia o por una donación, ahí sí no te van a solicitar eso. Entonces, justamente cuando trabajamos en notaría, pues tampoco, a mí me encanta, y cuando digo me encanta es con todo el sarcasmo del mundo, obviamente. Porque de repente dicen, no, pues es que trabajar en la notaría es bien fácil, todo nomás es llenar formatos. No. Imagínense, bueno, pues tengo que llegar justamente al fondo del asunto. Porque ahí obviamente a la o el notario les pueden también fincar responsabilidades por omisión. Y díganme qué notario o notaria va a poner en riesgo su nombramiento como tal. Yo quiero pensar que nadie en su sano juicio, ¿verdad? Bueno, pues continuamos justamente con este tema. Nos dice, en el caso de que alguna de las partes falte a la audiencia, esta que ya habíamos dicho que en principio es única, por única ocasión se fijará una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia en un plazo máximo de 10 días. En caso de verificarse de nueva cuenta la inasistencia, se dará por concluido el trámite. Y sí, es mero trámite. ¿Por qué? Porque se supone que esa audiencia ya es mero protocolo, ya de forma escrita dijimos qué queríamos y cómo quedábamos. Esto es solamente para ratificar el contenido de aquel escrito que ya hemos presentado con anterioridad. ¿Qué pasa cuando hay donación de inmuebles? Nos dice que cuando el convenio aprobado se haya pactado sobre la donación de inmuebles, la autoridad jurisdiccional, de manera oficiosa, girará oficio al titular del registro público de la propiedad correspondiente para que haga la anotación preventiva. Artículo 659 del Código Nacional. Para mí, este artículo nos deja y nos queda de ver mucho. Porque justamente, volviendo al tema protocolario de que los inmuebles tienen que hacerse constar en escritura pública, ahora resulta que basta con que de manera oficiosa yo, juzgador o juzgadora de la causa, le diga al del registro público de la propiedad que hubo una donación de inmuebles. Pues como que no me cuadra mucho la formalidad. Ahí, ¿qué sería lo correcto? Que se haga constar en una escritura pública. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien. En la audiencia se entregará a los cónyuges o a sus representantes el oficio dirigido al registro civil que corresponda para los efectos de la inscripción del divorcio. En dicho oficio quedará inserta la transcripción de los puntos resolutivos del fallo, es decir, los términos y condiciones en los que se llevó a cabo ese divorcio, esa disolución del vínculo. Esto lo encontramos regulado por el artículo 660. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, todo esto que hemos visto es cuando la tramitación es ante autoridad jurisdiccional. Ahora vámonos con otra modalidad, ante notario o notario público. Lo encontramos a partir del artículo 661 y nos dice: el divorcio bilateral podrá tramitarse ante notaria o notario público siempre y cuando no se hayan procreado hijas o hijos, o que aún sean menores de edad y no existan bienes o deudas atribuibles al patrimonio conyugal, o en el Código Civil o leyes de cada entidad federativa así lo dispongan. Entonces no es en todos los casos. ¿Qué nos dice? Siempre que no haya hijos, o cuando sí haya hijos, pero ya sean mayores de edad. Es decir, ya no nos vamos a meter ahí en temas de tener que salvaguardar el interés superior de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Bueno. Prácticamente ante notario o notaria pública es pues lo mismo en gran medida. ¿Por qué? Porque nos tendrán que manifestar cuál es su voluntad, se tendrá que mandar la inscripción al registro correspondiente, es decir, al registro civil y demás. Esto a través de un acta notarial, de un instrumento público. Y ahora, la última forma en que podemos promover ese divorcio, y es ante la autoridad del registro civil. ¿Procede en todos los casos? No. Es procedente cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse
no tengan bienes o deudas pertenecientes al patrimonio conyugal, no tengan hijos en común o teniéndolos sean mayores de edad, y estos obviamente al no ser menores de edad, pues no requieran alimentos, porque ahí hay casos de excepción. ¿Qué pasa? Pues la autoridad del registro civil, previa identificación de los cónyuges y ratificando en el mismo acto la solicitud de divorcio, levantará un acta en que los declarará divorciados y hará la anotación correspondiente en el acta de matrimonio. Esto lo encontramos en el 662. Hasta antes de esta disposición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿a qué se les equipara de cuando lo promovemos ante el registro civil, jóvenes? ¿Cómo se llama? ¿O es totalmente novedosa la figura? Bueno, ok. Bueno, está bien, ya salió su maestro en su auxilio, ya me dijo que eran chiquitos todavía. Esto lo conocíamos como divorcio administrativo y tenía sus particularidades. Tampoco es como que me caso y luego de aquí a 5 años voy y lo promuevo administrativo. Pues no. ¿Cuánto tiempo nos daban para poder disolver un vínculo matrimonial en esos términos? 1 año. Siempre que no existieran hijos, porque ya una vez que hay hijos de por medio ya no nos podían hacer el trámite como por mero protocolo. Y yo sí sé de casos donde tuvieron que tramitar ese divorcio. Y de repente yo les preguntaba, digo, con el tiempo, ¿no? Y entre risa y broma, ya ni el dinero que se gastaron en la boda me hubieran aguantado. Pero bueno, pues tampoco se trata de eso, ¿no? Al final de cuentas cada quien sabe sus razones y de ahí que justamente a qué los exhorto con todas estas nuevas figuras que encontramos en esta legislación que tenemos vigente a nivel nacional, que dicho sea de paso, en algunas entidades todavía no entra en vigor, pero que ya estamos pues prácticamente a la vuelta de que tengamos todos que ceñirnos a esta legislación de manera general, porque tenemos nada más hasta abril del 2027. Entonces sí o sí todos tendremos que estudiar, que aprender, pero sobre todo también justo lo que yo les comentaba, y no es en el afán de hacer una crítica, al contrario, hay muchas cosas que todavía son perfectibles dentro de este cuerpo normativo, como en todos, ¿no? Cuando recién se implementan, pues tenemos mucho que aprender cada uno desde nuestra trinchera. Ustedes en su momento van a decidir, o la vida los va a llevar por diferentes caminos, y entonces podrán decir, quiero ser postulante, o se me da la oportunidad de trabajar desde la iniciativa privada, o voy a trabajar como servidor público. Pero independientemente del lugar en el que se encuentren, ¿qué es lo que siempre tenemos que hacer nosotros de manera permanente? No es opcional, jóvenes. Prepararnos. Aprovechar cada una de las clases que tienen aquí en la facultad, e incluso una vez egresando, pues hay diplomados, hay cursos de actualización, hay especialidades, maestrías, doctorados. Ahora sí que hay los límites, se los van a ir poniendo ustedes, porque las oportunidades son todo un abanico de posibilidades. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Y bueno, como siempre es un gusto estar en esta su facultad. Muchas gracias, maestra. Abrimos sesión de preguntas, compañeros. Si alguno de ustedes tiene alguna duda respecto de las modalidades de divorcio, este es el momento adecuado para preguntar. ¿No? ¿Nadie tiene dudas? Ay, qué niños tan buenos, o todo lo entendieron, o todo tienen duda y les da pena preguntar. A ver, ¿qué entienden? O ni me hicieron caso. Mande usted, adelante. Cuando hablaba de cuando hay bienes que se exentan dentro de esta sociedad, mencionó los administrativos, civiles y urbanos. ¿A qué bienes se refiere exactamente? No lo dije en esos términos. Les dije que tendremos que atender disposiciones administrativas más que civiles y de derecho de desarrollo urbano. Son cosas distintas. ¿Qué sucedía justo con el ejemplo de que hay un solo bien y es la casita donde vivían?
Por obvias razones no me va a permitir una cómoda división, porque justo era donde les decía, entonces a quién le dejo la cocina y a quién le dejo el baño. Ajá. Entonces ahí tendrán que llegar a un acuerdo incluso de que si hay hijos y demás, pues que se quede en favor de que ahí se puedan quedar los hijos y así convienen las partes. Si no hubiera o si tienen otra forma de irse a otro lugar, pues ¿qué es lo que normalmente se hace ahí? Terminan vendiendo el bien y se reparten el dinero producto de esa venta. ¿Sale? Adelante. Había comentado que los bienes que no entraban eran de los que no habían tenido que desembolsar algo. Los tesoros entran también entonces. A ver ustedes qué piensan, porque allá también otro joven me hizo esa. Sí, claro, los juegos de azar. O sea, era un tabú profesional. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Qué tal? Y eso fue lo que lo llevó a disolver su vínculo matrimonial, con el que andaba apostando hasta su alma ahí en los casinos. A ver, ¿ustedes qué consideran? ¿Que sí o que no? Respecto a los tesoros, yo creo que pues sí contaría como algo propio, porque según recuerdo en la legislación, pues sería propietario del tesoro, pero encontrar su propiedad sería una extensión de esta. Pero ¿y qué pasa si tenían una copropiedad? Es decir, ambos cónyuges. O sea, aunque el que lo encuentre sea uno, ¿a quién le correspondería? Pues según yo, cada cónyuge tendría una parte alícuota de ese tesoro. Ah, bueno, y entonces ahí se dan cuenta cómo iniciamos con un supuesto, pero podemos ir desencadenando otros. A ver, ¿quién? Adelante. Bueno, en el caso de los tesoros, según recuerdo, tengo entendido, cuando se encuentra un tesoro, se divide entre la persona que lo encuentra, bueno, el dinero que sale se divide entre la persona que encontró y la persona dueña del predio. Supongamos que si era una copropiedad, se podría dividir entre los dos por ser ambos dueños y además la parte del descubridor se quedaría para la persona que lo encontró. Ok, bueno, eso es lo que debiera ser. Que justamente ahí vamos con temas bastante deontológicos, ¿no? Y a veces no tan prácticos. O viceversa. Porque pues también justamente, así como decíamos, a veces entre los cónyuges pareciera mentira, pero hay secretos. Imagínense más cuando hay dinero de por medio. ¿Ustedes creen que el esposo o la esposa hasta ese momento le van a ir a decir, ¿qué crees que me encontré un tesoro? Pues en principio debería, porque se supone que el patrimonio es de ambos. Y que si decidieron contraer un vínculo matrimonial era porque querían vivir en conjunto, y bueno, todas esas cuestiones. Pero, pues justamente, ahí depende mucho de qué jóvenes. La verdad es que ese tema de los tesoros y los juegos de azar y todo eso también es algo en lo que desde mi particular punto de vista creo que tenemos mucho que regular todavía. Porque, pues digo, creo que no es ningún secreto, ¿no? Que también de repente vemos hasta en redes sociales y anunciado ahí en todos lados que ahora hay unas famosas rifas. Pero de repente, pues también, ¿cómo saber si sí son reales o si no es una estafa? ¿Cómo saber de cuál es la procedencia de esos recursos, además? Porque eso ahí también incluso tendríamos que abordar muchos temas donde que si hay beneficiarios controladores cuando adquirimos, que si no vamos como prestanombres y muchas otras cuestiones. Entonces ahí también yo lo que les diría es, quédense en principio con el tema que los bienes inmuebles en este caso, porque pues son los que tenemos que escriturar y demás, y además son los de mayor valor, ¿no? Que quedan fuera de una partición o de cualquier situación que vayamos a hacer en los vínculos matrimoniales son los que devienen de herencias y de donaciones derivados de su naturaleza. ¿Por qué? Porque no me costó comprarlo, me lo regalaron. Mi abuelo me dio, mi papá o mi mamá me dieron.
Se murió el tío y era el tío buena onda que nunca tuvo hijos y entonces a mí me dejó de ver. Pues ahí por obvias razones eso no tendría por qué pasar a manos de alguien distinto. Pero justamente es lo que les digo, todavía es lo que tenemos que trabajar mucho en regular. Y no van a decir cómo vamos a trabajar en regular si nosotros no somos legisladores, ¿no? Pero acuérdense que también podemos por ahí, desde diversas trincheras, pues hacer propuestas que al final del día terminan siendo en beneficio o en perjuicio de la sociedad, ¿no? Porque, insisto, pues nuestros legisladores tampoco son todos locos. Y de repente sabemos, porque eso desde el día 1 que entramos a la Facultad de Derecho, que nos dice, el derecho, ¿qué característica tiene? Es dinámico. La sociedad demanda situaciones y normalmente las legislamos hasta después. La necesidad surge antes que la regulación. Y así ha sido históricamente. No es que lo estemos haciendo mal en la actualidad, es que simple y sencillamente, pues justo esto. Sobre la marcha tenemos que ir aprendiendo, sobre la marcha nos topamos con situaciones diarias, cotidianas, a veces que parecieran tan simples, pero que a veces también llegan a ser tan complejas. Y entonces ahí cada uno y cada una de nosotras, desde nuestras respectivas trincheras, que nos toca proponer, no solamente andar por la vida criticando, porque de repente somos buenísimos para opinar. ¿Qué fundamento tenemos? ¿Ante quién lo vamos a vertir nuestras opiniones? Porque pues no es lo mismo el que lo digamos así acá en corto, donde pues sí que padre de chismecito estuvo bien a gusto, pero no va a trascender. Y justamente, ¿no? Pues ahí qué podemos hacer cuando egresamos, pues tenemos nuestra cédula y demás, y entonces ¿qué podemos ir a hacer? A colegiarnos. Y entonces en los colegios pues normalmente también hay sesiones académicas, sesiones informativas, hay acercamientos con legisladores, con juzgadores. Desde la trinchera académica pues no sería, al final del día este es el bastión del conocimiento, donde todas y todos egresamos para incorporarnos a la práctica profesional. ¿Sale? ¿Quién más? ¿Dudas? ¿Quedó claro todo entonces? Muchas gracias. Entonces, compañeros, agradecemos su presencia. Sabemos que esta semana ha sido complicada para todos nosotros. Así que, de verdad, agradecemos que estén por acá acompañándonos, que se haya podido desarrollar este evento a pesar de las complicaciones y cambios del último minuto. Nuevamente agradezco a la maestra María Esmeralda Mesa Peregrino, que nos acompaña desde Querétaro para acompañarnos en esta hora que estuvimos aquí trabajando sobre temas de divorcio regulados en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Gracias a todos, tengan buena tarde. Nos vemos próximamente en los siguientes eventos. Les encargamos, por favor, tienen las redes sociales y la liga de redes sociales del Seminario de Derecho Procesal en la entrada del auditorio. La presentación y los documentos que se hayan colocado en todos los eventos que organiza el seminario se colocan en este repositorio para que ustedes puedan tener acceso con posterioridad. Muchas gracias, buena tarde. Muchas gracias.